Buenas noches, ¿cómo están? Espero que hayan disfrutado de la clase anterior, que hemos abordado el tema de la poesía en el Paraguay, una de las formas de expresión literaria que está impregnada justamente en la sangre del hombre. Quien no ha producido poesía en algún momento de su vida, siempre justamente es resultado de ese sentir interno, y la poesía justamente nos permite sacar a la luz, sacar afuera lo que sentimos dentro. Así también otra de las formas de expresión literaria, y es lo que hoy vamos a abordar, es el género teatral o dramático. Tenemos que considerar de que el teatro consiste en encarnar seres ficticios, visualizar hechos, corporificar situaciones con destino a un público que lo aprecie. Nosotros sabemos, ¿verdad?, de que ahí está la diferencia entre la historia y la literatura. Justamente está marcada por la ficción literaria. Es decir, ese mundo que el escritor, que el poeta, que el dramaturgo, que el ensayista, que el narrador crea, inventa. Entonces, sin embargo, un acontecimiento histórico es un hecho que está documentado, que está registrado. Pero muchas veces las obras literarias se basan en acontecimientos históricos también. Bien, nosotros, el desarrollo del teatro en el Paraguay, dice acá, un teatro de larga data, pero sin embargo una dramaturgia joven. ¿Por qué dice un teatro de larga data? Porque ya cuando llegaron los españoles a esta tierra americana, refiero por ejemplo a la Fundación de Asunción, que ha sido el 15 de agosto de 1537, ya llegaron los primeros autores con ellos. De ahí que vamos a decir, las primeras manifestaciones teatrales en tierras paraguayas ya se dio en aquel entonces. En 1844, en la fiesta de Corpus Christi, ya se hizo una representación teatral de una sátira por la fiesta de Corpus. Entonces, pero sin embargo, fueron desarrollándose así en forma muy incipiente, pero sí se desarrolló teatro al fin. No tenemos una producción abundante, inclusive todo lo que se ha representado, se ha escrito, prácticamente desapareció. No tenemos registro de eso. Durante la colonia, ya con los jesuitas, ellos utilizaban justamente el teatro como una forma de evangelización. Si bien es cierto, ha sido muy escasa y muy pobre la producción dramática en la época colonial, tenemos que considerar de que sí hubo también, es decir, entonces podemos decir de que las manifestaciones teatrales fueron introducidas al Paraguay por los jesuitas. De ahí que el teatro paraguayo específicamente, tiene un origen religioso. El teatro de las misiones se desarrollaban, de hecho, para que al final vinieron los misioneros para evangelizar a los nativos de esta tierra. Entonces utilizaban el teatro como una forma de evangelización. Y aquí durante las misiones se dieron dos vertientes en cuanto a las representaciones teatrales. Por un lado, las religiosas, y por otro lado, justamente las desarrolladas en ciertas circunstancias especiales. Entonces, las fiestas religiosas como la Navidad, la Semana Santa, Corpus Christi, eran fechas justamente consideradas para hacer las representaciones alegóricas, haciendo de hecho énfasis a esos acontecimientos religiosos vividos. Y por otro lado, cuando llegaban a esta tierra ciertas autoridades, también se hacían las representaciones para demostrar un poco, ¿verdad?, la conducta y la cultura manifiesta de la época. ¿Y quiénes actuaban? Actuaban los indígenas. Los indígenas. Después tenemos que considerar de que
por cuestiones políticas, los jesuitas fueron expulsados de esta tierra. Entonces, todas manifestaciones artísticas, literarias, lo que a nosotros realmente nos interesa, quedó prácticamente en la nada. Después vino la independencia del Paraguay, asume el poder el doctor Francia. Sabemos nosotros de que lo que hizo el doctor Francia tenía sus objetivos primordiales, que era salvaguardar la independencia y acrecentar la economía del país. Por lo tanto, prácticamente dejaba de lado toda manifestación literaria. Sí se encargaba de las primeras letras, porque al final el desarrollo literario requiere justamente de una formación de tal manera de que el hombre pueda apreciar la producción literaria, porque sabemos nosotros que el arte literario, ¿qué es lo que busca? Busca realmente provocar en el lector, en el oyente, en el espectador, un gozo estético, pero requiere una formación, Después vino a asumir el poder don Carlos Antonio López, un hombre visionario. Sabemos nosotros, ¿verdad?, de que él le había enviado a un grupo de jóvenes para formarse en Europa, y él contrató a los mejores profesionales también para poder desarrollar el Paraguay de su época. Tenemos, por ejemplo, todavía el Palacio de los López, el teatro que tenemos en Asunción. También tenemos que considerar de que nosotros tuvimos el primer ferrocarril en América del Sur, justamente porque él contrató a técnicos ingleses para incorporar justamente ese desarrollo dentro de su pueblo. Y así también en el año 1855 le había contratado a un profesor de teatro europeo, imagínense, a el de Fonso Antonio Bermejo, para hacerse cargo justamente de la producción dramática en el Paraguay. Este profesor no vino con su elenco, vino a formar a los paraguayos para que sean los actores y las actrices. Bueno, se desarrollaba una abundante representaciones escénicas, de hecho, y al estilo europeo. Total, teníamos nosotros también nuestro teatro, no teníamos nada que envidiar a las grandes capitales del mundo. Después sabemos que vino la guerra contra la Triple Alianza, que realmente aniquiló no solamente a la población paraguaya, sino que el país quedó convertido en cenizas. De sus cenizas tenía que resurgir todo eso. Hay que destacar también aquí la figura de una mujer que hizo mucho por la cultura paraguaya. Me refiero a esta mujer que vino de Europa con Francisco Solano López, Madame Lin, o Alicia Lins, que tenía justamente esos gustos refinados, y como ella, no era aceptada dentro de la sociedad asuncena, hacían que las representaciones teatrales se realizaran en su casa. Entonces, adecuaban parte de su casa, de su residencia, para hacer las representaciones teatrales, y al estilo europeo. Imagínense, al estilo europeo, no era cualquier representación que se hacía. Pero, lastimosamente, la guerra vino justamente a matar todas manifestaciones literarias o artísticas en este país que iba surgiendo. El Paraguay tuvo que resurgir de su ceniza, así como también la literatura, y de hecho la producción dramática también tuvo que resurgir de su ceniza. Si bien es cierto que durante
guerra contra la Triple Alianza, la guerra desatada entre los años 1864 y 1870, seguían todavía ciertas representaciones cuando venían de visitas elencos extranjeros. Especialmente venían del Río de la Plata y aprovechaban para pasar en estas tierras también para hacer sus representaciones. Porque imagínense, toda producción artística tiene mucho que ver con el florecimiento económico de una nación, de un estado, de un país o lo que fuera. Porque en Paraguay venían elencos europeos para actuar. ¿Por qué? Porque sabíamos nosotros, ¿verdad?, de que Paraguay conoció del florecimiento económico en esa época. Ya terminada la guerra, habría que reconstruir al país. Había las primeras necesidades que habría que atender. La población quedó diezmada, unos cuantos hombres, más mujeres y niños se quedaron y fueron los que reconstruyeron al país en todo sentido. Y poco a poco también el teatro iba resurgiendo. De ahí que, si bien es cierto que literatura y sociedad van juntas, no se puede separar, entonces las problemáticas surgidas dentro de la sociedad eran tomadas justamente como tema para la producción literaria. Y lo mismo pasó con el teatro. Es decir, esos acontecimientos bélicos. La guerra ha sido uno de los temas fundamentales para el desarrollo teatral en nuestro país. Porque nosotros sabemos, ¿verdad?, que, imagínense, 1870 Paraguay quedó en la nada. En la nada. Entonces, tenían que resurgir. Las mujeres araban con herramientas de labranza hechas de madera, porque no había ni hierro siquiera, después de haber conocido un desarrollo envidiable. Y bueno, y por eso tuvimos la guerra, porque nos envidiaban nuestros vecinos, ¿verdad? Entonces, primero habría que asegurar la alimentación de la población. Primero habría que asegurar nuevamente las primeras letras en la población para posteriormente ir desarrollando nuevamente la producción literaria. Llegamos a 1932, otra guerra internacional, la guerra del Chaco. Pero fíjense, por cierta ironía del destino, esta guerra, este acontecimiento bélico, esta guerra internacional, sirvió como fuente de inspiración para que el teatro pueda tener un empuje y podamos realmente tener las obras dentro del territorio nacional. Entonces podemos decir de que tanto la guerra contra la Triple Alianza, así como también la otra guerra internacional, la guerra del Chaco, ayudaron justamente para que se desarrollara una literatura, bueno, incipiente aún, pero literatura al fin. Carlos Centurión afirma que en el año 1915 se inició la literatura teatral paraguaya contemporánea. Sin embargo, doña Josefina Pla afirma que dicho año marca un punto alto en la conciencia conjunta de la necesidad de un teatro nacional. Porque acuérdense de todos los elencos que venían de afuera para poder hacer las representaciones. Si bien es cierto que los actores y actrices eran realmente compatriotas nuestros. Entonces, el teatro que se desarrolló en el Paraguay tiene sus raíces en España. ¿Por qué? Porque aquel profesor
Ildefonso Antonio Bermejo, venido de Europa, justamente era español. Entonces, esa impronta inyectó justamente en los actores y actrices de la época. De ahí que tiene una fuerte herencia española. En cuanto a las, vamos a decir, a las corrientes literarias, también el teatro se desarrolló tardíamente. ¿Por qué? Porque por nuestra situación geográfica, somos un país mediterráneo, no tenemos acceso directo, ¿verdad?, al mar. Y cuando venían los europeos, entonces se quedaban, ya sea en Buenos Aires o en México. Entonces, esos pueblos se desarrollaban más que nosotros literariamente hablando, y de hecho en otros sentidos también, en otros ámbitos también. Y una vez que se afiancen en esos lugares, esas corrientes, llegan también, ¿verdad?, a estas tierras. Por eso siempre las manifestaciones literarias se dan más tarde en el Paraguay. Y este teatro nacional justamente pudo desarrollar temas como la guerra y los acontecimientos que produjo esa guerra. Entonces ustedes en el material que disponen dentro de la plataforma, ahí tienen ustedes para leer 2 obras teatrales: Los Mal Comidos, Carupocán, y Santiago Huigüe. Son 2 obras de autores paraguayos que realmente nos va a ayudar para poder entender una cultura que le perteneció a un contexto histórico de nuestro país. Ustedes van a encontrarse con personajes justamente extraídos de la vida real, pero que sin embargo forman parte de la ficción literaria, porque no existe ningún documento que demuestre que tal personaje realmente existió. Por eso justamente cae dentro del campo literario. Sabemos nosotros que la literatura está para deleitarnos, no para leer nada más, porque tiene que producir en nosotros ese goce estético. Si es que ya en la plataforma están las actividades organizadas, van a leer las informaciones sobre el teatro en el Paraguay. Tenemos bastantes informaciones también en libros virtuales, en internet. Pueden recurrir a todas las herramientas disponibles como para poder realizar el trabajo. Y también de las lecturas ustedes van a realizar un breve análisis, más bien una apreciación literaria de lo que sucede a partir de esos mundos creados por nuestros escritores dentro del campo del teatro en el Paraguay. Espero que disfruten, espero que les guste y espero que sea el inicio de la lectura de otras tantas obras literarias, tantas obras teatrales que puedan seguir leyendo para poder enriquecer justamente su acervo cultural. A eso ustedes están llamados, a eso están invitados, y hoy se constituye para nosotros un imperativo leer, aprender y seguir avanzando. Me quedo a su disposición. Cuando ustedes consideren, pueden consultarme, no importa la hora, no importa el día, ahí voy a estar. No duden, si es que hasta pronto. Buen trabajo y nos vemos en cualquier momento.